Me desperté a las 5 de la madrugada el día del bautizo de mi nieto Sebastián, aunque la ceremonia no comenzaría hasta las 11. Pero una abuela no duerme la noche anterior a un momento así. Una abuela se levanta temprano, se mira al espejo y se pregunta cómo es posible que la vida le haya regalado semejante bendición. Tengo 64 años. Me llamo Carmen Lucía Mendoza de Arriaga. Aunque hace tiempo que dejé de usar el de Arriaga porque mi esposo Ernesto falleció hace 11 años. Ernesto fue un hombre trabajador, un ingeniero civil que construyó puentes por todo el país y que, con cada puente, también construyó nuestro patrimonio. Cuando murió, me dejó 3 propiedades, una cuenta de inversiones considerable y la responsabilidad de cuidar a nuestro único hijo, Roberto. Si cierro los ojos, todavía puedo ver a Roberto corriendo por el jardín de nuestra primera casa, con sus rodillas raspadas y su sonrisa llena de hoyuelos. Era un niño dulce que me traía flores silvestres cada domingo y me prometía que cuando fuera grande, me compraría una casa en la playa para que descansara. Pero los niños crecen, y a veces, cuando crecen, se olvidan de las promesas que hicieron cuando sus corazones todavía eran puros. Roberto conoció a Valentina hace 7 años, en una conferencia de marketing digital. Él tenía 32 años y trabajaba como gerente de ventas, un puesto que yo le había conseguido a través de contactos de Ernesto. Ella tenía 28, era influencer de estilo de vida y venía de una familia ahogada en deudas. Desde el primer día que la conocí, sentí una alarma silenciosa. No era odio, porque yo no sé odiar. Era más bien una intuición que me decía que algo no estaba bien. Valentina era hermosa, con su cabello negro y sus ojos almendrados. Pero había algo en su sonrisa que no llegaba a los ojos, algo calculador, algo frío. «Mamá, ella es diferente a todas las otras», me dijo Roberto la primera vez que me la presentó. «Ella me entiende. Ella me impulsa a ser mejor». Yo asentí y sonreí, porque eso es lo que hacen las madres. Sonreímos aunque el corazón nos diga que algo está mal. Sonreímos porque queremos que nuestros hijos sean felices. Lo que no sabía en ese momento era que Valentina no me veía como la madre de su futuro esposo. Me veía como una fuente inagotable de recursos, y durante 7 años eso funcionó perfectamente para ella. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida y la de mi familia para siempre, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta a este video. Así nos ayudas a seguir compartiendo estas historias de vida, dignidad y justicia que tanto necesitamos escuchar. No olvides activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Y ahora sí, prepárate, porque lo que sucedió ese día en la iglesia fue solo el comienzo. La mañana del bautizo me vestí con el cuidado que merecía la ocasión. Quería verme digna. Quería que mi nieto, aunque tuviera apenas 2 meses y no pudiera recordar nada, sintiera que su abuela se había preparado con amor para él. Antes de salir, tomé de la caja fuerte el regalo que había preparado para Sebastián. Era el reloj de bolsillo de mi abuelo, un Patek Philippe de 1932 que había pasado de generación en generación. Mi abuelo se lo dio a mi padre me lo dio a mí, y yo quería dárselo a mi nieto, al primer hombre de la nueva generación. El reloj valía, según la última tasación, alrededor de $85,000, pero para mí su valor era incalculable, era historia, era legado. También llevaba un sobre con un certificado de fideicomiso que había abierto a nombre de Sebastián. $250,000 para su educación universitaria, invertidos en bonos que madurarían cuando él cumpliera 18 años. Esa cifra me había costado 5 años de sacrificios personales, pero lo hice con alegría, porque cuando amas a alguien, no cuentas lo que das. Si hubiera sabido lo que me esperaba en esa iglesia, habría guardado el reloj en la caja fuerte para siempre y habría quemado ese sobre. Llegué a la iglesia de San Ignacio a las 10:45. Quería estar ahí antes que nadie, sentarme en la primera fila y ver cada detalle de la ceremonia. Pero cuando entré, me di cuenta de que ya había mucha gente que no conocía. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes italianos. Reían y hablaban entre ellos como si se conocieran de toda la vida. Busqué a Roberto con la mirada y lo encontré cerca del altar,
hablando con un hombre canoso. Cuando me vio, levantó la mano brevemente, un saludo rápido, casi incómodo, y volvió a su conversación. No vino a abrazarme. Tragué el nudo que se formó en mi garganta y busqué a mi nieto. Sebastián estaba en brazos de Valentina, quien lucía un vestido blanco inmaculado. La rodeaba un grupo de mujeres que tomaban fotos con sus teléfonos, mientras ella posaba con el bebé como si fuera un accesorio. Me acerqué lentamente. «Valentina», dije suavemente, «qué hermoso está Sebastián. ¿Puedo cargarlo un momento?» Valentina me miró con una expresión apenas perceptible de fastidio. Había aprendido a leer sus microexpresiones a lo largo de los años. El levantamiento casi imperceptible del labio superior, el entrecerrar de los ojos durante una fracción de segundo. «Ahora no, Carmen», me dijo, usando mi nombre de pila en lugar de mamá o suegra. «Estamos tomando fotos para Instagram. Después. Esa palabra me perseguiría todo el día. Siempre había algo más importante que yo». Asentí y caminé hacia mi asiento en la primera fila, pero cuando llegué había una mujer sentada ahí, una mujer que no conocía, con un vestido rojo brillante y un sombrero ridículamente grande. «Disculpe», dije educadamente. «Creo que este asiento está reservado para la familia». La mujer me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Yo soy familia. Soy la tía de Valentina. Y estos asientos son para el lado de la madre. Pero yo soy la abuela paterna, la madre del padre del bebé». La mujer se encogió de hombros. «Pues tendrás que buscar otro lugar, querida. Estos ya están ocupados». Miré alrededor y vi que toda la primera fila estaba llena de personas del círculo de Valentina. Gente bronceada, con cirugías faciales evidentes, que reían demasiado fuerte y tomaban demasiadas selfies. Me senté en la tercera fila. Yo, Carmen Lucía Mendoza, que había pagado más de $76,000 por ese bautizo. La iglesia, las 300 rosas que decoraban cada rincón, la recepción en el club campestre más exclusivo de la ciudad para 200 invitados, el vestido Dior del bebé de $4,500, el pastel de 5 pisos, el cuarteto de cuerdas, la fotografía profesional, los recuerdos personalizados. Todo, absolutamente todo había salido de mi bolsillo, y me senté en la tercera fila. La ceremonia comenzó a las 11. El padre Gerardo ofició el sacramento con la solemnidad que merecía. Cuando derramó el agua bendita sobre la cabecita de Sebastián, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi nieto, mi sangre, mi legado. En ese momento, nada más importaba. Solo ese pequeño ser humano que entraba oficialmente a la comunidad cristiana. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al club campestre para la recepción. El salón estaba decorado con una opulencia que rayaba en lo absurdo. Globos blancos y dorados flotaban del techo. Centros de mesa con orquídeas importadas adornaban cada superficie. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en una esquina. Valentina había insistido en que el bautizo tenía que ser memorable. Yo había pagado cada centavo de ese recuerdo sin quejarme. La recepción comenzó con un brindis. Roberto se paró en el pequeño escenario y tomó el micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», dijo mi hijo con una sonrisa que no reconocí. Una sonrisa ensayada, de vendedor. «Este es el día más feliz de nuestras vidas. Valentina y yo estamos bendecidos por tener a Sebastián y por estar rodeados de personas que nos aman». Hizo una pausa dramática. «Quiero agradecer especialmente a los padrinos, Carlos y Mariana, por aceptar esta responsabilidad sagrada. Y por supuesto, a mi suegra Estela, que nos ha apoyado incondicionalmente desde el primer día». Mi corazón se detuvo. ¿Su suegra Estela? La madre de Valentina, que había llegado tarde a la ceremonia con aliento a alcohol y que no había contribuido con un solo centavo a nada de esto. Esperé. Seguramente Roberto iba a mencionarme después. Seguramente iba a agradecer a su propia madre. «Por Sebastián», exclamó Roberto levantando su copa. «Por nuestro príncipe». Todos brindaron, todos menos yo, que me quedé paralizada con la copa a medio levantar.
Valentina subió al escenario y tomó el micrófono. Yo también quiero decir unas palabras. Sebastián, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado. Y quiero que sepas que mami y papi siempre van a protegerte. Siempre vamos a darte lo mejor. Lo mejor. Lo que ella llamaba lo mejor era el dinero de la abuela que ni siquiera había mencionado. Entonces Valentina hizo algo que cambió mi vida para siempre. Me miró directamente a los ojos, a mí sentada en la tercera fila, y sonrió. Pero no era una sonrisa de agradecimiento, era una sonrisa de triunfo, de victoria, de alguien que sabe que tiene todo el poder. Y hablando de regalos, continuó, sin dejar de mirarme, queremos anunciar que hemos recibido contribuciones maravillosas para el Fondo de Educación de Sebastián. Gracias especialmente a mi familia, que siempre ha estado presente. Su familia. La familia que no había puesto un centavo. La familia que llegaba a mi casa cada Navidad a comer la cena que yo preparaba y beber el vino que yo compraba, sin siquiera traer una botella de regalo. Pero todavía no había llegado lo peor. Minutos después, sentí una mano en mi hombro. Era Roberto. Mamá, Valentina quiere hablar contigo, en privado. Lo seguí hasta un salón pequeño detrás del escenario. Valentina me esperaba con los brazos cruzados. Roberto cerró la puerta. «Carmen», empezó Valentina sin ningún preámbulo, «necesitamos hablar sobre tu regalo». Tomé el estuche con el reloj y el sobre de mi bolso. Claro, aquí está. El reloj de mi abuelo para Sebastián y un fideicomiso de $250,000 para su educación. No, me interrumpió Valentina secamente. No quiero el reloj viejo. ¿Quién usa relojes de bolsillo hoy en día? Eso es cosa de ancianos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero es una reliquia familiar. Ha pasado de generación en generación. No me importa, cortó Valentina. Lo que necesitamos es el fideicomiso. Pero no para cuando Sebastián cumpla 18. Lo necesitamos ahora. ¿Ahora? Pero el fideicomiso está estructurado para... Disuelve el fideicomiso. Necesitamos ese dinero para hacer renovaciones en la casa. La habitación de Sebastián necesita un baño privado y queremos expandir el vestidor del cuarto principal. Valentina, ese dinero es para la educación de mi nieto. No puedo simplemente... ¿No puedes?, repitió ella con un tono venenoso. ¿O no quieres? Miré a Roberto buscando apoyo. Roberto, di algo. Ese fideicomiso es para tu hijo, para su futuro. Mi hijo levantó la vista brevemente. Mamá, Valentina tiene razón. El dinero lo necesitamos ahora. Sebastián tiene toda la vida para juntar para la universidad. ¿Y el reloj?, pregunté con la voz quebrada. Al menos tomen el reloj. Es parte de nuestra historia. Valentina soltó una carcajada breve y cruel. ¿Ese cacharro oxidado? Por favor, Carmen, no tenemos espacio para antigüedades. Si tanto te importa, quédatelo. O mejor aún, véndelo y danos el dinero. Guardé el reloj en mi bolso con manos temblorosas. Al menos eso lo protegería. Necesito pensarlo, dije finalmente. Piénsalo rápido, respondió Valentina, abriendo la puerta. Tenemos al contratista esperando. Y Carmen, una cosa más. En el futuro, cuando quieras dar regalos, consúltanos primero. No queremos más sorpresas inútiles. Sorpresas inútiles. Así llamó al legado de 4 generaciones de mi familia. Volví al salón principal con el corazón destrozado, pero manteniendo la compostura. Una Mendoza no llora en público. Necesitaba aire. Salí a la terraza del club, que daba a un jardín perfectamente manicurado. No había nadie afuera, o eso pensé. Entonces escuché voces detrás de unos arbustos, voces que reconocí inmediatamente. Deberías haberle pedido más, decía una voz femenina que identifiqué como la de Estela, la madre de Valentina. Si ya te pagó todo el bautizo, puede pagar la remodelación también. Ya lo sé, mamá, respondió Valentina. Pero tengo que ir poco a poco. Si la exprimo demasiado rápido, Roberto podría sospechar. ¿Sospechar de qué? Ese idiota está tan enamorado de ti que firmaría su propia sentencia de muerte si se lo pidieras. Las dos rieron. Una risa cómplice, burlona, cruel. Lo sé, continuó Valentina. Pero hay que ser estratégica. La vieja tiene dinero, pero no es tonta. Si me paso, podría cerrar la cartera.
Entonces hay que acelerar el plan. ¿Ya hiciste que Roberto ponga la casa a nombre de los dos? Está en proceso. El abogado dice que en 2 meses estará listo. Sentí que el mundo se detenía. La casa que yo había comprado. La casa que estaba a nombre de Roberto porque yo quise darle seguridad a mi hijo. La casa por la que todavía yo pagaba la hipoteca cada mes. Estaban planeando quedársela. ¿Y si la vieja se muere pronto?, preguntó Estela con un tono casi esperanzado. Mejor para nosotros. Roberto es el único heredero. Todo lo de ella pasaría a él, y por lo tanto, a mí. Pero está sana. Esas viejas tercas viven para siempre. Valentina suspiró. Por eso hay que sacarle todo mientras esté viva. Después del fideicomiso, voy a pedirle que pague la camioneta nueva. Y después, las vacaciones a Europa que prometí en Instagram. Eres una genia, mi amor, dijo Estela con orgullo. Desde que te casaste con ese tonto, nuestra vida ha cambiado completamente. Es un tonto útil, y su madre es la gallina de los huevos de oro. Mis piernas cedieron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Todo había sido mentira. Cada sonrisa, cada gracias, suegrita, cada abrazo forzado. Todo era parte de un plan para extraer mi dinero. Y lo peor era que mi propio hijo era cómplice. Tal vez no consciente, pero cómplice al fin. Había elegido a esta mujer sobre mí. Me quedé paralizada durante varios minutos. Cuando las voces se alejaron, finalmente pude moverme. Volví al salón con una calma extraña. Era la calma que precede a la tormenta. Busqué a Roberto entre la multitud. Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente. Roberto me miró con fastidio. Mamá, estoy ocupado. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. Lo llevé a un rincón apartado. Roberto, voy a preguntarte algo, y necesito que me respondas con la verdad. ¿Valentina te ha pedido que pongas la casa a nombre de los dos? Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego culpa, finalmente defensa. Mamá, eso no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Yo compré esa casa. Yo sigo pagando la hipoteca. Todo lo que tienes viene de mí. ¿Y me dices que no es asunto mío? Valentina es mi esposa. Lo que sea mío es de ella también. Hijo, escuché una conversación. Valentina y su madre estaban hablando de mí, de cómo ordeñarme, de cómo quedarse con todo cuando yo muera. Roberto, te están usando. Nos están usando a los dos. Esperé ver shock en su rostro, indignación, cualquier señal de que mi hijo todavía existía dentro de ese hombre. Pero lo que vi fue peor. Vi irritación. Mamá, siempre has tenido algo contra Valentina. Desde el primer día. Valentina me advirtió que esto pasaría, que intentarías ponernos en contra. Roberto, yo no estoy inventando nada. Los escuché con mis propios oídos. Suficiente, mamá. No voy a escuchar más calumnias contra mi esposa. Si no puedes aceptarla, tal vez sea mejor que mantengamos distancia. ¿Distancia? Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Te pagué la universidad, el auto, la casa, todo. Y siempre me lo echas en cara, explotó Roberto. Siempre. Yo te pagué esto, yo te di aquello. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harto. No pedí nacer. No te pedí que me pagaras nada. Si lo hiciste, fue porque quisiste. Las palabras golpearon como puñales. Valentina tiene razón, continuó mi hijo con una frialdad que nunca le había escuchado. El mejor regalo que podrías darme sería desaparecer un poco, darme espacio, dejar de controlarnos con tu dinero. Desaparecer. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Eso es lo que quieres? Pregunté con la voz apenas audible. ¿Que desaparezca? Roberto suspiró. Solo necesito que retrocedas, mamá, que nos dejes vivir nuestra vida. Asentí lentamente. Está bien. Si eso es lo que quieres, hijo, eso es lo que tendrás. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. No me despedí de nadie. Simplemente salí del club, me subí a mi auto y conduje hacia casa. Mientras manejaba, las lágrimas finalmente brotaron. Pero también, en medio del dolor, una certeza cristalina emergía.
Si querían que desapareciera, desaparecería, pero me llevaría absolutamente todo conmigo. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio de Ernesto, ese escritorio de caoba que él tanto amaba, y saqué todos mis documentos financieros, estados de cuenta, títulos de propiedad, pólizas de seguro, contratos de inversión. Los esparcí sobre la mesa y comencé a hacer algo que nunca había hecho: sumar cuánto había invertido en Roberto y Valentina desde que se conocieron. Tuve que revisar 7 años de extractos bancarios, de recibos guardados, de correos electrónicos con confirmaciones de transferencias. Pero poco a poco, la imagen comenzó a formarse, y era devastadora. Empecé por el noviazgo. Cuando Roberto me presentó a Valentina, él ganaba un sueldo modesto y ella no tenía ingresos fijos. Así que desde el principio, sutilmente, los gastos comenzaron a recaer sobre mí. Cenas en restaurantes caros, viajes románticos que yo financié, el anillo de compromiso de $18,000 que Roberto no podía pagar. Después vino la boda. Valentina quería una boda de princesa, y la familia de ella estaba pasando por un momento económico difícil. El vestido importado de España, el salón para 200 invitados, de los cuales 150 eran de su lado, la luna de miel en Europa, las flores, la música, todo. La boda me costó $110,000. Luego vino la casa. Valentina no quería vivir en el departamento que Roberto rentaba. Necesitaban una casa grande, en buen barrio, con jardín para los futuros niños. Yo no tenía el dinero líquido, pero tenía crédito. Firmé como aval, puse mi departamento de inversión como garantía, pagué el enganche completo. Y desde entonces, cada mes, religiosamente, depositaba el pago de la hipoteca porque Roberto todavía no ganaba lo suficiente. Entre el enganche, los costos de cierre, los muebles y 52 meses de hipoteca, la casa me había costado más de $350,000. Y después, todo lo demás. El auto de lujo para Valentina, porque su Honda era vergonzoso para el vecindario. Las tarjetas de crédito que maxeaban y yo pagaba. Los 8 meses de desempleo de Roberto, donde cubrí todos sus gastos. La inversión en la carrera de influencer de Valentina, que nunca generó retorno. Las 7 navidades que organicé y financié sola. Los cumpleaños, aniversarios, escapadas de fin de semana. Los préstamos que nunca fueron devueltos. Mamá, el auto necesita reparación. Mamá, la calefacción se descompuso. Mamá, tenemos un gasto inesperado. Y ahora, el bautizo de $76,000. Tomé la calculadora con manos temblorosas. La suma total era $861,900. En 7 años había invertido casi $1,000,000 en la vida de mi hijo y su esposa. $1,000,000 que salieron de mi jubilación, de mis ahorros, de las inversiones que Ernesto y yo habíamos construido con décadas de trabajo. Y a cambio, había recibido una silla en la tercera fila. Un agradecimiento que nunca llegó. Una nuera que me llamaba la vieja a mis espaldas. Un hijo que me pedía que desapareciera. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo, y mientras los miraba, algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a transformarse en algo más frío, más duro, más calculado. Si ellos podían hacer números sobre cómo extraer mi dinero, yo también podía hacer números. Los míos serían sobre cómo recuperar mi dignidad. Los siguientes 3 días fueron de planeación meticulosa. No contesté ninguna llamada de Roberto. Hubo varias, todas breves, probablemente instigadas por Valentina para asegurarse de que el fideicomiso seguía en pie. No respondí los mensajes que iban desde «Mamá, ¿estás bien?», hasta «¿Recuerda lo del fideicomiso?», hasta «¿Podemos hablar?». Dejé que el silencio hablara por mí mientras yo trabajaba. El lunes por la mañana, visité a mi abogado, el licenciado Arturo Guzmán. Era un hombre de 70 años que había sido amigo de Ernesto y que conocía cada detalle de mis finanzas. Carmen me dijo cuando le expliqué la situación: «Lo que me estás contando es grave. Si Roberto pone la casa a nombre de él y Valentina, y tú sigues siendo el aval de la hipoteca, podrías perder tu garantía sin tener ningún derecho sobre la propiedad.
Lo sé. Por eso necesito salir de ese compromiso. El licenciado se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Técnicamente, puedes solicitar al banco que te retiren como aval, pero para eso, Roberto tendría que demostrar que tiene la capacidad financiera de mantener la hipoteca solo o conseguir otro aval. Y si no puede hacerlo, ¿qué pasa? El banco podría ejecutar la garantía. O peor, podrían exigir el pago total del préstamo. ¿Y si yo simplemente dejo de pagar? El licenciado me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Si Roberto no puede pagar después de 3 meses, el banco inicia proceso de ejecución, y si no regulariza la situación, la propiedad pasa a remate. Asentí, procesando la información. Carmen, dijo el licenciado, inclinándose hacia adelante, ¿puedo preguntarte qué estás planeando? Lo miré directamente a los ojos. Estoy planeando desaparecer, Arturo. Pero antes de hacerlo, voy a asegurarme de no dejar nada que puedan usar en mi contra. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando una estrategia. Al final, teníamos un plan claro. Primero, cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Roberto y Valentina. Segundo, retirar mi nombre de cualquier préstamo o aval, incluyendo la hipoteca de la casa y el préstamo del auto de Valentina. Tercero, cancelar mi seguro de vida que tenía a Roberto como beneficiario. Cuarto, modificar mi testamento para crear un fideicomiso irrevocable para Sebastián, dinero administrado por un fiduciario independiente hasta que mi nieto cumpliera 25 años, al que ni Roberto ni Valentina podrían acceder bajo ninguna circunstancia. Quinto, transferir mi departamento de inversión a una sociedad anónima que yo controlaría, dificultando que Roberto lo heredara directamente. Y finalmente, dejar de transferir el pago mensual de la hipoteca. ¿Cuándo quieres que empecemos?, preguntó el licenciado. Hoy. Empezamos hoy. Esa misma tarde fui al banco. El gerente, un hombre joven llamado Alejandro que me conocía de años, me atendió personalmente. Señora Mendoza, ¿en qué puedo servirla? Alejandro, necesito cancelar algunas tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. Saqué una lista con los números de las 4 tarjetas que había dado a Roberto y Valentina. Alejandro tecleó en su computadora y frunció el ceño. Señora Mendoza, estas tarjetas tienen saldos pendientes. En total, aproximadamente $23,400. $23,000 que ellos habían gastado en el último mes y que yo todavía no había visto en mi estado de cuenta. Pagaré los saldos ahora mismo, dije. Y después quiero que las cancele permanentemente. ¿Está segura? Si las cancela, los titulares adicionales ya no tendrán acceso. Estoy completamente segura. Pagué los saldos con una transferencia de mi cuenta de ahorros. $23,000 que nunca recuperaría, pero que serían los últimos que me extraerían. Después, saqué mi nombre como aval del préstamo del auto de Valentina. El banco notificará al titular principal que necesita encontrar otro aval o pagar el saldo pendiente, me explicó Alejandro. El saldo pendiente es de $42,000. Que Valentina se encargara de eso. Finalmente, informé que dejaría de hacer el depósito mensual de la hipoteca de la casa de Roberto. Señora Mendoza, usted es la aval de ese préstamo. Si los pagos se detienen y el titular no puede cubrirlos, el banco podría ejecutar su garantía. Lo sé. Por eso quiero solicitar formalmente que me retiren como aval. Alejandro suspiró. Es un proceso complicado. El titular tendría que demostrar solvencia o conseguir otra garantía. Entiendo. Mientras tanto, simplemente dejaré de pagar. Salí del banco sintiéndome más ligera que en años. Por primera vez desde el bautizo, tenía control. No sobre la situación, pero sí sobre mis propias acciones. Mientras la maquinaria legal avanzaba, trabajé en el destino de mi desaparición. Siempre había soñado con vivir cerca del mar. Ernesto y yo habíamos planeado retirarnos a una casa de playa, pero la vida y la muerte había interrumpido esos planes. Busqué en Internet y encontré una comunidad de jubilados en la costa, a 5 horas de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con casas modestas pero encantadoras, cerca de un pueblo pesquero donde la vida transcurría a otro ritmo.
Hice una visita sin decirle a nadie. El lugar era perfecto. Casas blancas con bugambilias, el sonido constante del mar, gente de mi edad que caminaba por la playa al atardecer. Encontré una casa pequeña, 2 habitaciones, un jardín con palmeras, una terraza con vista al océano, por $280,000. La compré ese mismo día, en efectivo, sin hipoteca, sin aval, sin depender de nadie. Era mía, completamente mía. También puse mi casa de la ciudad en venta. 30 años de recuerdos. El jardín donde Roberto había dado sus primeros pasos. La cocina donde Ernesto y yo bailábamos. Pero también era la casa donde me había sentido cada vez más sola. Donde Roberto venía solo cuando necesitaba dinero. A las 2 semanas recibimos una oferta, $1,100,000 en efectivo. Acepté sin negociar. Todo estaba cayendo en su lugar. Una semana después del bautizo, llegó el primer mensaje desesperado de Roberto. «Mamá, los pagos de las tarjetas fueron rechazados. ¿Qué pasó?» No respondí. 3 días después, «Mamá, el banco llamó diciendo que hay un problema con el aval del auto. ¿Puedes explicarme?» Silencio. Una semana después, «Mamá, esto es ridículo. Necesitamos hablar. Llámame». Pero yo no llamé. No tenía nada que decir. Mis acciones hablarían por mí. El día antes de la firma de venta de mi casa, recibí una visita inesperada. Eran las 9 de la mañana cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Roberto parado afuera, con expresión de angustia. Dudé por un momento. Una parte de mí quería abrir la puerta, abrazarlo y perdonarlo todo. Pero otra parte, la que había sido humillada y descartada, se mantuvo firme. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Roberto, mamá, ¿por qué no contestas mis llamadas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con qué? Con todo. Las tarjetas, el aval del auto. El banco pregunta sobre la hipoteca. Hice algunos ajustes en mis finanzas». «¿Ajustes? Mamá, cancelaste nuestras tarjetas. El banco amenaza con quitarnos el auto. ¿Qué clase de ajustes son esos?» «Los necesarios». Roberto me miró con confusión y creciente pánico. «No entiendo. ¿Estás enojada por algo? ¿Es por lo que dije en el bautizo? Porque si es así, puedo disculparme». «¿Disculparte? Roberto, me pediste que desapareciera, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. No lo decía en serio, ¿no? ¿Y Valentina? Tampoco lo decía en serio cuando me llamó la vieja y habló de ordeñarme con su madre». Vi cómo el color drenaba del rostro de mi hijo. «¿De qué hablas?» «Los escuché, Roberto, en el bautizo. Escuché a tu esposa y a tu suegra hablando de cómo iban a quedarse con todo mi dinero, de cómo tú eras un tonto útil, de cómo acelerar el plan para poner la casa a nombre de ambos». Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? No es que me hayan usado, es que tú lo permitiste, que me defendiste a ella en lugar de a mí, que después de todo lo que sacrifiqué por ti, me pediste que desapareciera. Mamá, yo no sabía. ¿No sabías qué? ¿Que tu esposa me desprecia? ¿Que me ven como una fuente de dinero y nada más? El silencio entre nosotros era denso. Entonces sí, dije finalmente, estoy desapareciendo, pero no como una vieja derrotada. Estoy desapareciendo como una mujer que finalmente entendió su valor. Y me estoy llevando todo lo que construí conmigo. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a pagar la hipoteca de tu casa, que ya no soy aval de ninguno de tus préstamos, que vendí esta casa y me voy a un lugar donde nadie me encontrará, y que cambié mi testamento. La última frase pareció golpearlo físicamente. ¿Cambiaste tu testamento? Creé un fideicomiso irrevocable para Sebastián. El dinero será administrado por un fiduciario independiente hasta que él cumpla 25 años. Será para su educación, su bienestar, pero ni tú ni Valentina podrán tocarlo, nunca. Pero soy tu único hijo, y esa fue tu salvación durante mucho tiempo, Roberto, pero ya no. Si me querías fuera de tu vida, tendrás que aprender a vivir sin mi dinero también». Roberto dio un paso hacia adelante. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto.
Puedo hablar con Valentina. No hay nada que arreglar. Lo que está hecho, está hecho. Y francamente, no quiero arreglarlo. No quiero volver a una relación donde soy valorada solo por mi chequera. Di un paso atrás para cerrar la puerta. Mamá, espera. Adiós, Roberto. Cuida a mi nieto. Espero que algún día él pueda conocerme sin los filtros que ustedes pondrán. Pero si no, al menos sabrá que su abuela lo amó lo suficiente como para proteger su futuro. Cerré la puerta. A través de la madera escuché a mi hijo llorar. Llorar como no lo había escuchado desde que era niño. Y por primera vez en semanas, yo también lloré. Pero esta vez las lágrimas eran de liberación. La firma de venta de mi casa fue un viernes a las 10 de la mañana. El empresario que la compró llegó con su abogado y un cheque certificado por $1.100.000. Firmamos los papeles en la notaría y en menos de una hora, 30 años de mi vida pasaron a otras manos. No miré atrás cuando salí. Ya había empacado todo lo que quería llevarme. Ropa, fotos de Ernesto, algunos libros favoritos, el reloj de mi abuelo. Todo cabía en 2 maletas y 3 cajas. El resto, los muebles, los adornos, los recuerdos materiales, lo había donado a una casa de acogida para mujeres maltratadas. Me pareció poético que las cosas que habían llenado mi hogar ahora ayudaran a otras mujeres a empezar de nuevo. Esa tarde, tomé mi auto y conduje hacia la costa. 5 horas de carretera. 5 horas de paisaje cambiando de urbano a rural a oceánico. 5 horas de música antigua en la radio y pensamientos que flotaban como nubes. Llegué a mi nueva casa al atardecer. Las llaves me las había enviado el agente de bienes raíces, así que simplemente caminé hasta la puerta, la abrí y entré a mi nueva vida. Desde la terraza podía ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Solté las maletas, caminé hasta el borde y respiré profundo. Aire salado, brisa tibia, el sonido de las olas. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí paz. Los primeros días en mi nueva vida fueron de ajuste. Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales. Le pedí al licenciado Guzmán que cualquier comunicación legal pasara solo por él. Para todos los efectos prácticos, había desaparecido. Tuve que aprender el ritmo del pueblo, las tiendas que abrían temprano y cerraban para la siesta, el mercado de pescado los martes y jueves, el café en la plaza donde los jubilados se reunían a jugar dominó. No conocía a nadie, y eso era exactamente lo que necesitaba. Podía ser quien quisiera ser, no la madre de Roberto, no la suegra despreciada, no la vieja con dinero que todos querían exprimir, solo Carmen, una mujer de 64 años que decidió empezar de nuevo. Descubrí cosas que había olvidado durante años de servir a otros. Descubrí que me gustaba despertar temprano y caminar por la playa antes del amanecer, que el agua fría en mis pies me hacía sentir viva, que los pelícanos volando en formación al atardecer eran el espectáculo más hermoso que había visto. Descubrí que sabía cocinar para mí misma, sin pensar en los gustos de nadie más, que podía comer pescado fresco 3 veces por semana, que un vaso de vino en la terraza viendo las estrellas era todo el lujo que necesitaba. Descubrí que la soledad elegida es completamente diferente a la soledad impuesta, que estar sola no significa estar vacía. Y descubrí que, a los 64 años, todavía era capaz de hacer amigos. El pueblo me adoptó poco a poco. Conocí a Esperanza, la dueña de la panadería, una viuda de mi edad con una risa contagiosa. A don Alfonso, el pescador jubilado que me enseñó a encontrar consuelo en la rutina del mar. A un grupo de mujeres que se reunían los miércoles a tejer y conversar. Se llamaban las sirenas, porque todas vivían cerca del mar y todas tenían historias de hombres que las habían dejado a la deriva. Había divorciadas, viudas y una mujer que simplemente había decidido que el matrimonio no era para ella. Todas tenían historias de dolor, pero también de resiliencia. Me uní a ellas después de mi 3er mes en el pueblo, y cada miércoles, entre puntadas de lana y tragos de té, fui sanando poco a poco. ¿Qué te trajo hasta aquí?, me preguntó Esperanza un día. Necesitaba empezar de nuevo.
A veces hay que quemar el mapa viejo para encontrar nuevos caminos, asintió ella. Don Alfonso fue más directo cuando le conté mi historia. El océano siempre está ahí, me dijo mientras arreglábamos una red juntos. Las personas van y vienen, nos decepcionan, nos traicionan, pero el mar sigue, las olas siguen, y nosotros seguimos con ellas. Sabias palabras de un hombre que había perdido a su esposa y a su único hijo en un accidente de barco hace 20 años, y que había encontrado la manera de seguir viviendo. Mientras yo construía una nueva vida, en la ciudad las consecuencias de mi partida comenzaban a manifestarse. El licenciado Guzmán me mantenía informada de los asuntos legales. Primer mes. El banco notificó a Roberto que necesitaba conseguir otro aval para la hipoteca o demostrar que podía pagar solo. No pudo hacer ninguna de las dos cosas. Le dieron 3 meses para regularizar la situación. Segundo mes. El préstamo del auto de Valentina entró en mora. Sin aval y sin los ingresos para cubrir los pagos, recibieron una carta amenazando con la recuperación del vehículo. 2 semanas después, un camión de la financiera se llevó la camioneta de lujo del estacionamiento de su casa. Tercer mes. La hipoteca de la casa dejó de pagarse. Roberto había gastado los pocos ahorros que tenía intentando cubrir otros gastos. El banco inició el proceso de ejecución. También hubo llamadas. Muchas llamadas. Roberto llamó al licenciado Guzmán desesperado, preguntando dónde estaba yo, rogando que me comunicara con él. Sus mensajes fueron cambiando con el tiempo. Primero enojo, luego confusión. Después súplicas cada vez más desesperadas. Valentina también llamó, pero con un tono diferente, exigiendo, amenazando con consecuencias legales si yo no volvía a cumplir mis responsabilidades. ¿Mis responsabilidades?, le dije a Arturo cuando me lo contó. Según ella, tienes la responsabilidad moral de mantener a tu hijo y su familia porque es lo que hacen los padres. Casi me reí. El hecho de que yo hubiera dado casi $1 millón a lo largo de 7 años no contaba. El hecho de que ellos nunca hubieran aportado nada a cambio no importaba. Lo único que importaba era que el grifo se había cerrado. ¿Quieres que les responda algo?, me preguntó Arturo. No, que el silencio hable por mí. Un día, el licenciado me llamó con una actualización interesante. Carmen, conseguí información sobre lo que está pasando con Roberto y Valentina. Cuéntame. Al parecer, la situación está causando tensión en su matrimonio. Mis contactos me dicen que han tenido discusiones fuertes. Valentina está furiosa porque Roberto no pudo manejar a su madre. Esas fueron sus palabras exactas. Sentí una mezcla de tristeza y amarga satisfacción. ¿Y Roberto? Parece estar dándose cuenta de algunas cosas. Ha hablado con amigos sobre errores que cometió. No sé si es genuino o solo la presión financiera hablando. El tiempo lo dirá. Hay algo más. Valentina ha estado vendiendo cosas, bolsas de diseñador, joyas, ropa. Todo lo que compraba con tu dinero ahora está apareciendo en sitios de reventa. No pude evitar una sonrisa amarga. La gallina dejó de poner huevos. Ahora tienen que vender el gallinero. 6 meses después de mi partida, llegaron las noticias que había estado esperando. El licenciado Guzmán me llamó una tarde de noviembre. Carmen, la casa de Roberto fue a remate. Sentí un peso en el estómago, pero no sorpresa. ¿Qué pasó exactamente? No pudieron regularizar la hipoteca. El banco ejecutó la propiedad. Tuvieron que desalojar hace una semana. Se mudaron a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. ¿Y Valentina? Al parecer, está trabajando. Algo relacionado con ventas. Sus redes sociales, que antes mostraban una vida de lujos, ahora están inactivas. La justicia poética era amarga, pero innegable. ¿Han intentado contactarme? Roberto ha llamado varias veces. Sus mensajes han ido cambiando. Al principio era enojo, después súplicas. Ahora parece arrepentimiento genuino. Pero no puedo garantizar que sea sincero. Sin embargo, Valentina dejó de llamar hace 2 meses. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Valentina solo había estado interesada mientras había dinero que extraer. Una vez que el pozo se secó, desapareció.
¿Qué quieres que le diga a Roberto si vuelve a llamar? Pensé durante un largo momento. Dile que cuando esté listo para tener una conversación honesta, sin Valentina presente, estaré dispuesta a escuchar. Pero solo bajo esas condiciones. Esa noche, caminé por la playa más tiempo del usual. Las estrellas brillaban sobre el océano, y la luna llena pintaba un camino de plata sobre las olas. Pensé en Roberto, en el niño que había sido, con sus rodillas raspadas y su sonrisa de hoyuelos, en el adolescente que me traía café por las mañanas, en el hombre que se había perdido en algún lugar del camino, seducido por promesas vacías. ¿Dónde había fallado? ¿Había dado demasiado? ¿Había protegido tanto que había evitado que aprendiera a enfrentar la vida por sí mismo? Tal vez sí. Tal vez mi amor lo había incapacitado para ver el valor de las cosas. Cuando todo llega fácil, nada se aprecia. Pero también pensé que, a cierta edad, todos somos responsables de nuestras decisiones. Roberto tenía 40 años. Era un adulto. Había elegido creerle a Valentina en lugar de a mí. Había elegido el desprecio sobre la gratitud. Y yo había elegido cumplir el deseo que él me había expresado. Recogí una piedra lisa de la arena y la arrojé al mar. La vi saltar 3 veces sobre las olas antes de hundirse en la oscuridad. El amor, había aprendido, no es suficiente cuando es unilateral. La familia no es un derecho, sino un privilegio que hay que cultivar. Las relaciones, como las plantas, mueren si solo una persona las riega. Pasó un año de amaneceres sobre el mar, de tardes tejiendo con las sirenas, de noches leyendo junto a la chimenea, de una alegría tranquila que nunca había conocido. El pueblo se había convertido en mi hogar de una manera que la ciudad nunca lo fue. Conocía a cada comerciante por su nombre. Sabía qué días tenía pescado fresco el mercado. Participaba en las fiestas del pueblo, en las procesiones religiosas, en los cumpleaños de mis nuevos amigos. Cumplí 65 años en mi casita frente al océano, rodeada de personas que se habían convertido en familia. Esperanza horneó un pastel de 3 leches. Don Alfonso trajo pescado fresco para la cena. Las sirenas decoraron la terraza con flores silvestres. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. A diferencia de los anteriores, donde me sentaba en una esquina de fiestas organizadas para otros, este fue genuinamente mío. Cada abrazo sincero, cada sonrisa real, cada feliz cumpleaños del corazón. Esa noche, mientras veía las velas consumirse sobre el pastel, pensé en lo extraño que es el destino. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Una tarde, mientras tomábamos café, Esperanza me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Carmen, ¿extrañas a tu hijo?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todos los días, admití después de un largo silencio. Pero no extraño la relación que teníamos. Extraño la relación que debería haber sido. ¿Crees que algún día podrán reconectarse? No lo sé. Depende de él. Depende de si realmente ha cambiado o solo extraña el dinero. Esperanza asintió con la sabiduría de quien ha vivido sus propias pérdidas. Mi hijo mayor no me habló durante 8 años, me confesó. Se casó con una mujer que no me aceptaba, y él eligió su lado. Durante 8 años no supe nada de él, ni una llamada en Navidad, ni una tarjeta en mi cumpleaños. ¿Y qué pasó? Se divorciaron. Y un día apareció en mi puerta. No con excusas ni con explicaciones, solo con la verdad. «Mamá, me equivoqué, lo siento». Y eso fue suficiente. ¿Lo perdonaste? El perdón no es algo que das una vez y ya está. Es algo que construyes día a día. Algunos días es fácil. Otros días, el resentimiento vuelve. Pero elegí tenerlo en mi vida otra vez, con todos los riesgos que eso implica. ¿Te arrepientes? Esperanza sonrió. Ni un solo día. Porque el arrepentimiento de no intentar hubiera pesado más que cualquier dolor. Sus palabras se quedaron conmigo durante semanas. Pasaron 2 años desde mi partida. 2 años de paz, de crecimiento, de una vida que finalmente era mía. Y entonces llegó una carta. No por correo electrónico, sino una carta física,
de esas que ya casi nadie envía. El sobre tenía mi nombre escrito a mano, la letra de Roberto, que reconocería en cualquier parte. Dudé antes de abrirla. ¿Quería saber qué decía? ¿Estaba lista para cualquier cosa que contuviera? Finalmente, con las manos ligeramente temblorosas, la abrí. Mamá, no sé por dónde empezar. He escrito esta carta 20 veces, y todas las he roto. Pero hoy finalmente encontré las palabras, aunque sé que probablemente no sean suficientes. Lo siento por todo, por no haberte defendido cuando debía, por haberte hecho sentir invisible en el bautizo de tu propio nieto, por haberte pedido que desaparecieras cuando eras la única persona que siempre había estado ahí para mí. Valentina y yo nos separamos hace 3 meses. No voy a entrar en detalles, pero digamos que finalmente vi lo que tú viste desde el principio. Tenías razón, siempre tuviste razón, y fui demasiado ciego, demasiado cobarde, demasiado tonto para darme cuenta. Perdí la casa, perdí el auto, perdí casi todo, pero lo que más me duele haber perdido eres tú. No te escribo para pedirte dinero. No te escribo para pedirte que vuelvas a mantenerme. Estoy trabajando. Tengo un departamento pequeño pero suficiente. Sebastián vive conmigo la mitad del tiempo. Valentina no peleó mucho por la custodia. Y estoy aprendiendo a ser padre de verdad, sin depender de nadie. Te escribo porque necesito que sepas que entendí. Tardé demasiado, pero entendí. No espero tu perdón, no lo merezco. Pero si alguna vez quisieras conocer a Sebastián, realmente conocerlo, no en una fiesta donde eres ignorada, sino en la vida cotidiana, me encantaría hacer eso posible. Él pregunta por ti. Tiene 3 años y pregunta por su abuela. Le muestro fotos tuyas y me pregunta cuándo va a venir la abuelita del mar. No sé cómo supo que vives cerca del mar, pero los niños a veces saben cosas. Si esta carta llega a ti, no tienes que responder. Solo quería que supieras que te quiero, que siempre te quise. Y que lamento profundamente haber tardado tanto en demostrarlo. Tu hijo, Roberto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. La carta cayó sobre mi regazo mientras miraba el mar a través de la ventana. Roberto se había separado de Valentina. Tenía a Sebastián. Estaba trabajando. Había entendido. ¿Había entendido de verdad? ¿O era otra manipulación? La desconfianza era una herida que todavía no sanaba. Pero también había otra cosa: esperanza. Esa pequeña llama que se niega a apagarse aunque el viento sople fuerte. Sebastián preguntaba por mí. Mi nieto, a quien apenas había cargado aquel día del bautizo, preguntaba por su abuela del mar. Eso no podía ser manipulación. Eso era un niño de 3 años que sabía que tenía una abuela que lo amaba. Guardé la carta y decidí no responder. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para sentir, para decidir. Consulté con mis amigos. ¿Qué te dice el corazón?, me preguntó Esperanza. Que quiero conocer a mi nieto, pero también que tengo miedo de que me lastimen otra vez. El miedo es normal, pero no dejes que tome las decisiones por ti. Don Alfonso fue más directo. Los hijos se equivocan, es lo que hacen, pero cuando realmente entienden, merecen una segunda oportunidad. No por ellos, sino por nosotros. Porque la amargura es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Pasaron 3 semanas de darle vueltas a la carta. Finalmente, tomé una decisión. Le escribí a Roberto. Roberto, recibí tu carta. Necesito tiempo para procesar todo lo que escribiste, pero sí quiero conocer a Sebastián. Si estás dispuesto a venir al pueblo, solo tú y él, sin Valentina, sin condiciones, me gustaría que pasaran un fin de semana conmigo. No prometo perdón. No prometo que todo vuelva a ser como antes, pero prometo intentar. Tu madre. Envié la carta y esperé. La respuesta llegó una semana después. Mamá, llegaremos el sábado 15 a las 3 de la tarde. Solo Sebastián y yo. No tengo palabras para expresar lo que significa esta oportunidad. Te quiero, Roberto. El sábado 15 era en 10 días. Tenía 10 días para prepararme, para arreglar la habitación de huéspedes, para comprar juguetes apropiados para un niño de 3 años,
para preparar mi corazón para lo que venía. Los días pasaron lentamente. Limpié cada rincón de la casa. Cociné los platillos que Roberto amaba de niño: las enchiladas de mi madre, el arroz con leche de Ernesto, las galletas de chocolate que él devoraba después de la escuela. El sábado 15, a las 3 en punto, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Caminé hasta la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí, y ahí estaban. Roberto se veía diferente, más delgado, con algunas canas en las sienes que no tenía hace 2 años. Líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero también se veía más limpio, más claro, como si una capa de falsedad hubiera sido removida de su rostro. Y a su lado, tomándolo de la mano, estaba Sebastián, mi nieto. Ya no era el bebé que había cargado brevemente en el bautizo. Era un niño pequeño con ojos curiosos y una sonrisa tímida. Tenía el cabello oscuro de Valentina, pero los hoyuelos de Roberto. Los hoyuelos que yo había besado miles de veces cuando Roberto era pequeño. «Sebastián», dijo Roberto suavemente, agachándose a la altura de su hijo, «esta es la abuelita Carmen, la abuelita del mar». Sebastián me miró con esos ojos enormes y brillantes. «¿Tú eres la del mar?», preguntó con su vocecita cristalina. No pude evitar sonreír a través de las lágrimas. «Sí, mi amor, yo soy la del mar». Sebastián se soltó de la mano de Roberto y caminó hacia mí, sin dudarlo, sin miedo, como solo los niños pueden hacer. Y cuando estuvo frente a mí, levantó sus pequeños brazos. «¿Abrazo?», pidió. Lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza de 2 años de ausencia, de amor reprimido, de sueños aplazados. Sus bracitos se envolvieron alrededor de mi cuello, y su carita se enterró en mi hombro. En ese momento, nada más importó. Ni el dinero perdido, ni las humillaciones pasadas, ni el dolor de la traición. Solo importaba ese niño, mi nieto, mi sangre. Roberto nos miraba con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Mamá», murmuró, lo siento tanto». Me levanté, todavía cargando a Sebastián, y miré a mi hijo. «Lo sé, y tenemos mucho de qué hablar, pero ahora solo entra. Hay enchiladas esperando». Roberto soltó una risa que era mitad sollozo. «¿Las enchiladas de la abuela?». «Las mismas». Entramos a la casa. Sebastián inmediatamente quiso explorar todo, fascinado por las caracolas que decoraban los estantes, por la vista del mar desde la terraza, por el jardín con palmeras. «Abuelita, mira», gritaba cada vez que descubría algo nuevo. «Mira, mira». Y yo miraba y sonreía y lloraba de alegría, porque finalmente tenía lo que siempre había querido: ser abuela, ser querida, ser vista. Esa noche, después de que Sebastián se quedó dormido en la habitación de huéspedes, Roberto y yo nos sentamos en la terraza con 2 copas de vino. El silencio entre nosotros era diferente al de antes. Ya no era un silencio incómodo. Era un silencio de 2 personas que finalmente estaban listas para hablar. «¿Cuándo te diste cuenta?», le pregunté finalmente. Roberto suspiró, mirando el océano. «Fue gradual. Cuando dejaste de pagar las cosas, Valentina cambió. Al principio pensé que era estrés, pero después empezó a culparme, a mí, por no ganar suficiente, por no tener más propiedades, por no haberte mantenido cerca». ¿Eso dijo? No con esas palabras, pero el mensaje era claro. Yo había arruinado su plan al permitir que te fueras. «¿Y cuándo entendiste que ella te había usado?». «Cuando encontré los mensajes, hace 8 meses. Valentina había dejado su teléfono desbloqueado y vi una conversación con su madre. Hablaban de mí, de cómo yo había sido un fracaso porque no había podido mantener a la gallina poniendo huevos». Tomó un largo trago de vino antes de continuar. «Primero me sentí destruido, después estúpido por no haberte creído, y finalmente furioso. Pero no solo contra ella, contra mí mismo, por haber sido tan ciego, por haberte perdido». «¿Y qué hiciste?». «Le pedí el divorcio esa misma semana. Ni siquiera peleó.
Solo exigió la mitad de los bienes, que era nada porque ya no teníamos nada. Y exigió manutención para Sebastián, que pagó religiosamente cada mes. ¿Y la custodia? Compartida oficialmente, pero en la práctica, Sebastián está conmigo la mayor parte del tiempo. Valentina viaja mucho por trabajo y dice que no puede llevarlo con ella. ¿Crees que algún día peleará por él? Roberto negó con la cabeza. Para ser honesto, no creo que Sebastián haya sido parte de su plan. Creo que fue un accidente estratégico, algo que usó para atarme más. A veces la veo con él y no hay amor en sus ojos, solo obligación. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Ningún niño merece una madre que no lo ama. Pero al menos Sebastián tenía un padre que estaba aprendiendo a hacerlo. Hijo, dije, alcanzando su mano, cometiste errores, graves. Pero el hecho de que estés aquí, que hayas reconocido lo que hiciste, que estés criando a Sebastián solo, eso me dice que hay esperanza. ¿Puedes perdonarme, mamá? Lo pensé durante un largo momento. El perdón no es algo que pueda darte de una vez. Es algo que construiremos con el tiempo, con acciones, con constancia. Pero lo que sí puedo darte es esta oportunidad, esta puerta abierta. Lo que hagas con ella depende de ti. Roberto asintió, apretando mi mano. No la desperdiciaré. Te lo prometo. No me lo prometas a mí, dije, señalando hacia la habitación donde dormía Sebastián. Prométeselo a él. Él es el futuro. Él es lo que importa ahora. Roberto se levantó, caminó hasta donde yo estaba sentada y me abrazó. Un abrazo real, no de los forzados y breves que había recibido durante años. Te quiero, mamá, y yo a ti, hijo, siempre. Nos quedamos así, abrazados bajo las estrellas, mientras el mar susurraba a nuestros pies. 6 meses después de aquella primera visita, las cosas habían cambiado de maneras que nunca imaginé. Roberto encontró un trabajo remoto que le permitía vivir donde quisiera, y donde quiso vivir fue cerca de mí. Rentó una casita pequeña a 3 cuadras de la mía, lo suficientemente cerca para que Sebastián pudiera venir corriendo cuando quisiera, pero lo suficientemente lejos para que tuviéramos nuestros espacios. Sebastián se adaptó al pueblo como si hubiera nacido ahí. Aprendió a construir castillos de arena con don Alfonso. Ayudaba a Esperanza a decorar galletas en la panadería. Las sirenas lo adoptaron como el nieto colectivo y le tejían suéteres que él usaba con orgullo, aunque fueran demasiado grandes. Y yo finalmente era la abuela que siempre había querido ser. Lo llevaba a la playa cada mañana antes de que Roberto empezara a trabajar. Le enseñaba los nombres de las aves marinas, de las conchas, de las plantas del jardín. Le leía cuentos antes de la siesta. Le cocinaba sus platillos favoritos, que curiosamente eran los mismos que habían sido favoritos de Roberto de niño. «Abuelita», me dijo una tarde mientras construíamos una torre de bloques, «¿puedo vivir contigo para siempre?» Me reí, acariciando su cabello oscuro. «Siempre estaré cerca, mi amor, y mi casa siempre será tu casa. ¿Promesa?» «Promesa». Roberto y yo también habíamos reconstruido nuestra relación. No era perfecta. ¿Qué relación lo es? Pero era honesta. Cenábamos juntos 3 veces por semana. Me consultaba sobre decisiones importantes. Me incluía en la vida de Sebastián de maneras que antes hubieran sido imposibles. Y lo más importante, ya no me pedía dinero. No porque yo no tuviera. La venta de mi casa me había dejado muy bien situada y el fideicomiso para Sebastián seguía creciendo. Sino porque él había aprendido a depender de sí mismo. Trabajaba duro, ahorraba, vivía dentro de sus medios. Era, finalmente, el hombre que yo siempre había esperado que fuera. En cuanto a Valentina, supe que se había mudado a otra ciudad. Intentó, al principio, usar a Sebastián como moneda de cambio, amenazando con quitarle la custodia a Roberto si él no le daba más dinero. Pero un buen abogado documentó su negligencia y su falta de interés real en el niño. La custodia fue modificada. Roberto obtuvo la custodia principal y Valentina tenía derecho a visitas supervisadas que rara vez ejercía. Sebastián la llamaba mamá, pero con la misma distancia emocional con la que llamaría a una conocida. No había rencor en él. Era demasiado pequeño para eso.
Pero tampoco había el lazo que debería existir entre madre e hijo. Era triste, pero también era una liberación. El día que Sebastián cumplió 4 años, organizamos una fiesta en mi jardín. Nada ostentoso, nada de 200 invitados y pasteles de 5 pisos. Solo los amigos del pueblo, un pastel casero de chocolate horneado por Esperanza, globos de colores, y el sonido de las olas como música de fondo. Sebastián corría de un lado a otro, riendo, jugando con los hijos de los vecinos, completamente feliz. Roberto se acercó a mí mientras yo observaba desde la terraza. «Es tan diferente a su primer año», murmuró. «¿A qué te refieres?» «El bautizo. Aquella fiesta gigantesca donde él era solo un accesorio para las fotos de Valentina. Míralo ahora. Está sucio, despeinado y probablemente comerá demasiado pastel. Y es perfectamente feliz». Sonreí. «La felicidad no se compra, hijo, se construye». «Lo sé, mamá. Ahora lo sé». En ese momento, Sebastián corrió hacia nosotros con la cara manchada de chocolate y los ojos brillando de alegría. «¡Abuelita! ¡Papá! Vengan a soplar las velas conmigo». Caminamos hacia la mesa del pastel, tomados de la mano. 3 generaciones unidas por algo más fuerte que el dinero, más resistente que las heridas. Hoy tengo 68 años. Escribo esto desde la misma terraza donde tomé la decisión de desaparecer hace 4 años. Sebastián tiene 5 años y medio. Está en preescolar, aprende a leer y me pide que le cuente la historia de la abuelita valiente cada vez que viene a visitarme. Le cuento una versión simplificada. Una abuela que tuvo que viajar lejos para encontrar su felicidad y que cuando la encontró pudo compartirla con su familia. Roberto vive a 3 cuadras. Trabaja, ahorra, cocina para su hijo y viene a cenar conmigo los domingos. Hemos reconstruido una relación basada en respeto mutuo, en honestidad, en el reconocimiento de que ambos cometimos errores y ambos hemos crecido. El fideicomiso que creé para Sebastián sigue creciendo. Cuando cumpla 25 años, tendrá suficiente para una educación de calidad, para empezar un negocio o para lo que él decida. En cuanto a mí, he encontrado paz. No la paz de quien se rinde, sino la paz de quien ha luchado sus batallas y ha emergido íntegra. Sigo tejiendo con las sirenas cada miércoles. Sigo tomando café con Esperanza cada mañana. Sigo viendo atardeceres con don Alfonso. Y sigo siendo Carmen Lucía Mendoza. No de Arriaga. No la madre de Roberto. No la abuela con dinero. Solo Carmen. Una mujer que aprendió, a los 64 años, que a veces hay que soltar todo para encontrarse a una misma. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, si te sientes usada, ignorada, valorada solo por lo que puedes dar, quiero que sepas algo. Tienes el derecho de poner límites, de decir basta, de cerrar el grifo, de elegirte a ti misma por primera vez en mucho tiempo. No será fácil. Habrá dolor, habrá dudas. Habrá noches largas mirando el techo, preguntándote si hiciste lo correcto. Pero si te mantienes firme, encontrarás la paz que buscabas. Y quién sabe, tal vez, como en mi caso, también encuentres el camino de regreso a quienes amas. Pero esta vez, en tus propios términos. Ellos querían que desapareciera. Desaparecí. Y al hacerlo, encontré todo lo que realmente importaba.